Vamos a escucharnos y luego vamos con unas muestras sobre el vestido de la radio. Para que una radio suene bonita, coqueta, entretenida, pues eso tiene que ver con el vestido, cómo la vestimos, cómo la presentamos, porque si bien es cierto tenemos el fondo, quizá la necesidad pueda ser la forma, la manera de la forma, quizá allí podamos tener una necesidad. Y por eso vamos a cerrar, después de escucharlos, con el tema de el vestido de la radio. Bien, tienen ustedes la palabra entonces. ¿Sí, señor? Bueno. Bueno, muy bien, de acuerdo. Ustedes, ponemos atención, tengan la amabilidad, regresamos a nuestros puestos. San Bernardo, perdón. Bueno, aquí la primera pregunta, si tenemos un espacio para la reconciliación y en qué momentos lo tenemos y qué impacto ha tenido. Pues aquí llegamos a la conclusión que las emisoras católicas siempre tienen un espacio de reconciliación al dar el evangelio, al párroco hablar con su tono de reconciliación. Esa es una forma. También dice, por ejemplo, en Cúcuta, en Voz Dei, su lema es contribuir a la evangelización, la reconciliación y la paz. No hay un programa dedicado exclusivamente a la paz, pero sí hay, digamos, como unas especies de notas refrescantes sobre la paz. Por ejemplo, son las 11 de la mañana, es la hora de la paz. O las transmisiones de fútbol tienen unas frases, por ejemplo, como la del Juan Pablo II, que dice que no hay paz sin justicia y no hay justicia sin perdón. También tienen otro programa sobre el Café de la Paz que llevan con ellos. Es propio de la persona con personajes invitados, donde les hacen una pregunta de reflexión sobre cómo ve la paz, ¿no? Hay otros que, bueno, además del mensaje del evangelio, pues terminan invitando a un mensaje de amor, cariño a familiares, respeto. Se leen los textos, hay canciones. Hay otro que se llama La Barca con Jesús, termina con una oración sobre la paz. Otro tienen un profesor hablando sobre la familia. Digamos, programas específicos no hay. Hay otro muy bueno que dice que, por ejemplo, ahora en épocas preelectorales empiezan a mandar mensajes sobre el uso de la palabra con responsabilidad, el respeto a los demás, promociones de paz centrados en temas centrales del municipio, exigir a los líderes políticos que se respeten unos a otros a pesar de las diferencias de opiniones, que decirle de una vez no a los pasquines y pues le apuntan al PDR que sobre la comunión y los valores, y no se permite que se hable mal de nadie en los programas, ¿sí? Hay otro espacio donde se invita al comandante de la policía que dice cuéntele al comandante de la policía, donde él hace, digamos, resumen sus operaciones diarias y hace unas reflexiones de respeto y tolerancia que gusta mucho y que es muy interesante. Se invitó en la Arquidiócesis de Cali a un sacerdote que es experto en superación de conflictos. Se invitó a Galán del ELN, que ya es retirado de las armas, y sus interesantes opiniones respecto al proceso de paz. Ya. Y con respecto a nuevos programas, nos pusimos de acuerdo entre todos de que en todos los programas se haga una reflexión a todos los que manejan programas de que digan una frase o unos minutos o inviten a un testimonio por la paz, que todos estén involucrados en el proceso, no que haya un solo programa específico, sino que todos estén en la misma sintonía. ¿Ya? Y programas de construcción por la paz.
de testimonios, por ejemplo, yo que estoy en un apostolado pro vida, a nosotros nos ha servido mucho los testimonios, por ejemplo, una mamá que fue violada y tuvo su hija, de cómo cuenta, cómo le salvó la vida a esa hija a ella y cómo la mamá y la hija ahora se aman. Entonces, esos testimonios son bien importantes y sirven mucho para defender la vida. Así debe ser de la paz, ¿no? Muy bien, un aplauso para ellos, muy bien. ¿Cómo es el asunto del programa deportivo y las frases del Santo Padre? Que le dan una patada y... No, pues se hace la transmisión, sí, a medida que haya una falta, pues entonces la falta es se lleva como la nota refrescante, llamando más bien a la paz y a la reconciliación, ¿sí? Y la nota pues sale con un efecto incluso de agua, donde... En vivo y en directo la transmisión. Sí, es en vivo. Entonces se van aprovechando los mensajes de paz, se van utilizando frases del Evangelio y se van utilizando también frases que aparecen dentro de la sabiduría popular, que favorecen la construcción de la paz. No es solamente narrar fútbol por narrarlo. Qué bien, vea, qué interesante. Hacer de fútbol una experiencia que nos ayuda el deporte, pues, para construir la paz. Muy bien, muy bien. Una buena idea, ¿no? Lindo, me parece. Una buena iniciativa. Habían aquí pedido la palabra, vamos con el segundo y luego vamos con ustedes. Sí, ellos habían pedido la palabra antes. Acercamos el micrófono, por favor. Muy bien, muy bien. Fíjese, wow, una riqueza ahí, pues. No es un tema puntual, sino transversalizarlo. Bien, en esta mesa participamos un grupo muy interesante de diferentes regiones del país, de la emisora virtual de la Diócesis de Barranquilla, UNADE FM, del grupo de emisoras Reina de Chiquinquirá, Cóndor Estéreo de Socha, Boyacá, Mirador Estéreo de Barichara, Ecos de la Nueva Noticia Valledupar, Esplendor de la Verdad Valledupar, La Cometa de San Gil y Rezanda. Con respecto a la primera pregunta, tenemos en nuestras emisoras espacios para la reconciliación, pues dentro de la reflexión que se hizo, como que se identificaron dos escenarios donde primero no hay en estas localidades grupos armados en acción en este momento, pero hay otro tipo de violencia, la violencia generada con los problemas sociales, como la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, drogadicción, delincuencia común, es decir, es otro tipo de violencia, pero que también se requiere ponerle atención en este tema de la reconciliación y la paz. También se observó que las radios tienen procesos dentro de sus parrillas de programación para la reconciliación y sobre todo para la evangelización. Hay emisoras como la de Valledupar, que tiene un programa para construir la paz, que es un programa permanente de evangelización. La otra emisora Valledupar también tiene otro programa que es el de Esplendor por la Verdad, donde se involucran diferentes actores, padres de familia, personas profesionales que manejen el tema de la reconciliación, la evangelización, y también como una línea permanente pues están los mensajes de evangelización en todas las parrillas de programación de las emisoras. En San Gil, por ejemplo, hay también una experiencia que hay un espacio en la parrilla de programación, el Plan Prospectivo San Gil 2030, con dignidad, donde se registran hechos favorables de reconciliación, de conciliación, desde la perspectiva de los derechos humanos, de plantear soluciones positivas para mejorar las condiciones dignas de los oyentes, de las familias. Esos son como lo que se están haciendo en estas emisoras. Repito, hay una línea de evangelización muy clara, mensajes religiosos dentro de la parrilla de programación, algunos tienen programas permanentes, hay otra experiencia como la de Cóndor Estéreo que tiene enlaces con Radio María. Radio María es una emisora que tiene contenidos
temáticos en torno a la reconciliación, a la evangelización. Y la segunda pregunta, ¿qué nuevos programas a partir de la experiencia podamos crear para tener en cuenta la parrilla de programación? Todos se coinciden que hay que generar nuevos programas en torno al perdón, a la reconciliación y a la paz, transformar nuestra realidad como signo de paz. Es una propuesta que la emisora de la Arquidiócesis de Barranquilla plantea. Promover nuevos espacios radiales para la vinculación de los actores, es decir, que no sea solamente el equipo de producción de locución de la emisora, sino que vincule también a profesionales como psicólogos, sociólogos, personas que están en el conflicto, reinsertados, víctimas, participantes de las comunidades, es decir, todas las narrativas y hechos de paz y procesos de paz, procesos sociales, culturales, comunitarios que están aportando en la construcción de la paz, sean visibilizados a través de los espacios radiales. Y hay una constante que es la formación de los periodistas en las emisoras, que deben también tener una pedagogía para la paz, para ir como interpretando todo este tema del proceso de paz, el posconflicto, y poderlo radiar con un lenguaje pues más claro y sencillo a los oyentes, a las audiencias. ¿Y quiénes? Pues quiénes y con quiénes se harían estos programas. Entonces, vinculando a todos los actores, al personal de la emisora, constituir colectivos radiales de comunicación para la paz, pero con un requerimiento que es la capacitación y la formación en estos temas. Muy bien, Eso es como un aplauso para ellos. Muy bien, gracias. Vamos con ustedes. Tenemos una maravillosa oportunidad. La radio colombiana tiene una oportunidad de oro. Si se llegara a firmar el proceso de paz, los recursos que van a llegar a las radios comunitarias podrían venir a manos llenas. Vamos a poder hacer cualquier cantidad de programas, podríamos tener una financiación. Debemos estar preparados, porque si se llega a firmar la paz, este será otro país. Y si este va a ser otro país, ¿qué vamos a hacer nosotros en nuestras emisoras comunitarias? Hola amigos, bienvenidos una vez más a este programa. Coca-Cola. ¿Tenernos frescos después de tanto tiempo? Coca-Cola ha calmado nuestra sed cada verano desde 1886. ¿Pero qué podíamos hacer para mantenernos frescos después de tanto tiempo? Crear una verdadera Coca-Cola helada. Una botella Contour hecha completamente de hielo. Real, se presentó en Cartagena. ¿Cuándo habías visto algo así? Tu Coca-Cola fría hasta la última gota. Si yo te quiero. Ay, calentito mi corazoncito, yo me deslizo con tu piel a mi ladito. Allá en la playa yo soy el rey. No quedó ni una botella en los kioscos, y en la playa tampoco. Ningún rastro, excepto por la felicidad que dejó atrás. Claro, y viene todo el tema de la reconciliación, y nosotros nos vamos nuevamente los dos a hacer el programa en la radio comunitaria, y tras la paz, nosotros ocupados de los Señor, no soy yo, que seas tú, porque no traigo guión, no he preparado, toma mi boca. El Espíritu Santo se baja. No, yo eso le hago, esa improvisación no le hago. Entonces, será una gran oportunidad para la radio en Colombia y podría ser un momento histórico para el país si esto llegase a ocurrir. Y en manos de nosotros está el ofrecer la posibilidad, a través de la maravillosa experiencia de ser un obispo, quizá la radio sea uno de los mayores tesoros que tiene mi iglesia, y vendería todos los bienes de mi catedral por tener la radio.
Así les vamos a ver qué dice. Bueno, aquí. Sí. Nuestro grupo, que además es muy diverso y con una riqueza de presencia femenina, llegó a la siguiente conclusión. Con relación a las 3 preguntas, así muy brevemente queremos decirles que no hay un programa explícito de perdón y reconciliación, espacios dedicados explícitamente, pero cada una de las emisoras, desde el concepto mismo de la evangelización, se ha preocupado no solamente por ese anuncio fundamental, por el anuncio carismático, sino que además esa proyección también se ve hacia las mismas comunidades en donde ya se asumen estos mismos procesos de perdón y reconciliación. Por lo mismo, pensamos que no se trata de crear nuevos programas, sino más bien pensar que el perdón y la reconciliación en este caso, si llega a ser un programa, debería ser un punto de llegada y no de partida, es decir, después de un proceso. Y los realizadores, pues, implicaría un trabajo de participación, obviamente con la comunidad, en donde la radio esté más cerca de la gente, marcando la diferencia. Yo creo que nosotros, como radios católicas, hemos desperdiciado una posibilidad muy grande en la sociedad, y es que podemos marcar la diferencia con relación a las emisoras comerciales. Pero quisiera ampliar un poquito más el concepto de perdón y reconciliación, que fue un punto de reflexión aquí muy profundo. Pensamos que más que un programa radial, tendría que llegar a ser una línea de acción. En el caso de una diócesis, desde el mismo obispo que sea capaz de decir una línea de acción de esta diócesis, perdón y reconciliación. Por lo tanto, el perdón y la reconciliación tendrían que convertirse en un eje transversal de mi programación. Y eso pasa por cosas muy elementales, como por ejemplo, que un director de la radio católica sea capaz de llegar a la emisora y desde un saludo simple estar transmitiendo ese lenguaje de reconciliación y de perdón. Ser capaz de comprender a esa secretaria que está llorando porque tiene un problema en la casa. Ser capaz de sentarse a escuchar al locutor que tiene un problema o una dificultad, o al que está produciendo un programa y que de pronto se siente mal porque de alguna manera se ha sentido excluido. Yo creo que por ahí empieza también nuestro gesto, nuestra actitud frente a la misericordia, al perdón y a la reconciliación. Y para darle la palabra aquí a Paula, yo quisiera cerrar ya con algo que es muy personal y no sé si lo compartan los demás. Respetando tu presentación, pues me parece a mí que cuando uno se queda con los referentes de unas emisoras como las de la guerrilla, las de los grupos alzados en armas, pues presentando esos referentes yo me pregunto, si hay una riqueza tan grande como tú dices en América Latina de 30.000 emisoras, ¿por qué no presentar esa riqueza que también hay, en donde se habla de procesos para la paz, no para la guerra, de procesos para la paz? Y traigo a colación aquí un simple ejemplo. En Riobamba, en Ecuador, donde se hace una hermosa radio popular, en todo Ecuador usted mismo sabe que hay una radio popular todavía muy vigente. Allá en Riobamba, todo lo que esta gente ha hecho con los indígenas, incluso de llevar internet hasta las zonas más apartadas, eso es un aporte para la paz. Y yo creo que así como este ejemplo, hay muchas emisoras aquí representadas que están haciendo lo propio. Entonces es simplemente una reflexión muy respetuosa y además respetando tu presentación, que creo que tiene muchos contenidos valiosos. Yo simplemente diría que hay que apostarle a lo nuestro y mostrar la riqueza que también tienen esas 30.000 emisoras en América Latina, de las cuales 1.700 pertenecen a este conglomerado. Muy bien. Sí, yo lo que anotaba era en el contexto de cómo esos procesos de guerra de guerrillas, ellos usaron la radio para transformar también a la comunidad en procesos de reconciliación. O sea, eso fue lo que, digamos, intenté traer esos ejemplos de cómo ellos no abandonaron sus radios, sino fue la radio, fue una riqueza de los movimientos para seguir fortaleciendo los procesos de reconciliación. Para nosotros lo más importante es que comprendamos que la reconciliación y la paz y el asumirlas dentro de nuestra programación no debe obedecer a una coyuntura histórica,
sino que debe hacer parte de todo el trabajo que realicemos dentro de lo que estipulemos como políticas de programación y también formas de actuar como radialistas, como productores o conductores de programas. Esto también debe traducirse entonces en un compromiso social de las emisoras frente a problemáticas que existen en las regiones y que nosotros a través de la radio podemos señalar ya como frutos de un proceso. Y ejemplo de eso, pues tenemos, por ejemplo, las escuelas de perdón y reconciliación en diócesis de nuestro país, como la de Armenia, o el trabajo con las personas que han tenido dificultades, por ejemplo, para acceder a su territorio y que a través de las emisoras se ha podido empoderar de esos derechos sociales. Esa es la principal conclusión que queremos dejar para todos nuestros compañeros. Un aplauso para ellos, por favor, muy bien. ¿Quién continúa, por favor? Acá, tenga la amabilidad. Eso. O bueno, ahí es más cerca. Tres preguntas y un solo Dios verdadero, porque pues la verdad nosotros hicimos en primera instancia una clarificación muy importante frente a las tres preguntas que se planteaban. Las diferencias significa que, bueno, hay emisoras comunitarias, hay emisoras comerciales, son contextos diferentes. Hablar, por ejemplo, de una gran ciudad como Medellín, hablar de pues, una región apartada y rural. Las tres preguntas no se pueden responder de manera colectiva, sino individual. Eso es muy importante porque la diferenciabilidad la hay y eso cada uno tiene que contextualizarlo. Esa es la primera conclusión que llegamos. Decíamos entonces que no es lo mismo hablar de reconciliación en ese contexto, en una zona rural, a, por ejemplo, hablar de las Bacrim o hablar de los desmovilizados en la capital de la República. Esto es importante para responder cualquier pregunta, que sepamos contextualizar, y por eso las emisoras son ente individual, aunque formen parte de colectivos. Una emisora compartió su experiencia y más o menos, bueno, vos, la de Chalón, de Tocaima, Dorada, la emisora de Dorada, en fin, y llegamos a la conclusión que todas más o menos tienen algún pequeño espacio para la reconciliación, para hablar de reconciliación. Pero veíamos importantísimo que había que revisar los PPI o PPC, bueno, en fin, los proyectos políticos comunicativos. No se trataba de hacer un programa y analizamos que es lo de menos, ¿no? Puede ser un programa que dure 2 o 3 meses o más. Habría que revisar cómo están en primera instancia esos proyectos políticos para que surja una programación adecuada, que vaya a sostenerse con el tiempo. Entre otras, veíamos cómo justamente hay mucha rotación en los sacerdotes directores de las emisoras. Entonces hoy está el uno que le gusta, mañana está otro que no le gusta tanto, y entonces quite este programa, ponga el otro, no hay continuidad. Por eso revisar los proyectos sería fundamental para darle continuidad a todo el proceso y a la respuesta que se debe dar en una dinámica de posconflicto. Y otra, que detectamos que si hay programas ya en estos momentos importantes que hablan de reconciliación, hace falta generar los matices comunes para empezar a compartir esas producciones. Yo creo que les ayudaría a muchos otros lugares. Lo que se está haciendo en algunos lugares es muy valioso y podría ser un aprendizaje colectivo para todas las redes. Eso es más o menos, no sé si hay algo más, pero eso es más o menos. Muy bien, un aplauso para ellos también. Ya. ¿Sí? ¿Quién? Allí. Me parece lindo esto de un ejercicio que transversalice toda la emisora, ¿no? Porque, claro, no serían programas islas, pero ahora como están los consejos pastorales, parroquiales, en fin, claro, se supone que toda la emisora debería ser impactada por esto, ¿no? Lo cual quiere decir jornadas de formación, capacitación, reflexión, con los que hacen programas externos, el personal de la radio. Bueno, señor. Sí, muchas gracias.
Aquí en el grupo de mis compañeros pues decidieron elegirme a mí para hablar porque en contexto pues la radio que yo represento es comunitaria, y allí en el municipio donde yo vivo, de donde yo vengo, es en el departamento de Arauca, que está marcada por el conflicto entre las guerrillas y el Estado. Hay presencia de las FARC y del ELN, y pues quiero de pronto acotar un poco a nuestros compañeros que están aquí en cuanto a la radio, porque allí se le ha dado el matiz de radio comunitaria, allí se le da licencia de radio comunitaria, pero también se le ha dado el matiz de radio comunitaria. Nos ha tocado implementar programas de radio comercial, porque con esto nos sostenemos. Allí el gobierno no nos apoya en nada. Para poder sostener una emisora nos toca pagar arriendo, nos toca pagar servicios, y se ha implementado un poco lo comercial, pero también está lo comunitario. Allí llegan los afrodescendientes, llegan los indígenas. Se está implementando un programa por la paz, por unos amigos de la paz, porque allí se quiere hacer un laboratorio de paz. Pues se conoce siempre por las noticias arauquita a nivel nacional es que la FARC atacó el ejército, que el ejército se agarró con el ELN. Entonces allí se implementa estos programas de paz. Entonces esos amigos han querido en sus programas de radio rodear también a las víctimas. Allí hay una gran cantidad de madres cabezas de hogar, una gran cantidad de madres cabezas de hogar, hombres cabezas de hogar, niños huérfanos, y este programa se implementa y se enfoca más a ellos, en que se vuelva una herramienta para la paz, de que todos hagan parte de ese programa para que todos aporten a la paz. También hay programas de jóvenes, pero los jóvenes se van por la línea de lo comercial, del consumismo, de la tendencia. Y pues la idea que nosotros tenemos aquí es que para aportarle a la paz a través de los programas, porque es que las radios comunitarias se están volviendo pues en la mejor herramienta para aportarle a la paz, pues que a través de los niños que no están tan contaminados por la paz, que sean ellos en un programa que ellos lo dirijan, donde los niños sean los protagonistas y ellos aporten con su propio pensamiento a la paz. Pues yo les decía a mis compañeros que a mí me arruga el corazón cuando escucho los spots o los micros que hacen los niños, mensajes navideños. ¿Cómo sería un programa infantil? Bonito sería implementarlo. Nosotros le daríamos la pedagogía, los instruiríamos y ellos dirigieran su programa. Ese sería el aporte de pronto por parte de los niños o jóvenes hacia la paz a través de un programa de radio, en las radios católicas y en las radios comunitarias. Pues la tercera pregunta sería, pues eso, que implementar espacios de radio con niños. ¿Y quiénes harían esos programas? También los jóvenes, también harían parte de eso. Entonces, si queremos implementar la radio comunitaria como tal, hay que buscar de toda la comunidad. La comunidad debe participar en las radios comunitarias, por eso se llama radio comunitaria, donde los indígenas, donde los afrodescendientes, donde los niños, las niñas, los jóvenes, los estudiantes, los profesores. Allí en Arauquita Estéreo hay programa de todo, hay programa de bomberos, de la defensa civil, hay programas de la misma Asociación Carismática Jesús Vive y Reina, que eso es de los laicos católicos. Ellos hacen un programa y allí se implementa también temas para la paz, en ese espacio que hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica también como tal, la parroquia San Lorenzo, se llama nuestra parroquia, también implementa un programa allí. Estamos tratando también de que podamos también transmitir la misa dominical, pero somos jóvenes, lamentablemente en cuanto a radio somos jóvenes, no tenemos todavía la implementación para poder hacer estas transmisiones. Entonces, por eso le digo, la radio comunitaria se volvió en una herramienta que nadie la valora, solamente las comunidades somos las que la valoramos, porque por parte del gobierno, por parte de otras entidades no se valora.
y se está fortaleciendo, a pesar de que no se valora, se está fortaleciendo a nivel nacional. Muchas gracias. Muy bien, un aplauso para ellos también. Claro, en el país tenemos siguiente, por favor, acá. En el país tenemos, casi la mitad del país tiene una radio comunitaria, lo cual constituye un tesoro nacional. Es un tesoro, realmente es una gran posibilidad. Y bueno, desatar, soltar, entregar, participar, dar la palabra, concederle al otro. Esa es una necesidad no solo de la radio comunitaria, sino de la comunicación misma. Por eso tenemos 2 orejas y una boca, para escuchar más y hablar menos. Pero a veces en nuestras emisoras nos encanta hablar. Y claro, programas de 2 horas porque 1 hora no nos alcanza. Bueno, nosotros tenemos diócesis y sitios como San Vicente del Caguán, y tenemos como el Oriente Antioqueño, que han tenido mucho problema de conflicto armado, o tuvieron, y también tenemos de acá de Tocancipá, que es la sabana, donde no se ha tenido un conflicto pues como... Entonces siempre está variada la cosa. En la primera pregunta, si tenemos espacios para la reconciliación en nuestras emisoras, pues creo que casi todas tenemos espacios espirituales que hacen desde la misma parroquia, donde entre otros temas se trata y se invita a la reconciliación. Falta programas donde se enfoquen exactamente más en el tema de reconciliación. No obstante, algunas tenemos programas de instituciones que se dedican precisamente al tema de reconciliación con víctimas y victimarios y el tema de pobladores, ¿cierto? Bueno, ¿qué nuevos programas se pueden hacer? Aquí aportamos casi todos programas compartidos que respondan al criterio y políticas de la emisora. Lo que decía Tito ahorita, si vamos a entrar en un nuevo país, pues obviamente las políticas de nuestros medios tienen que cambiar bien, ¿cierto? Para acercarnos más a esa política que sería una política nacional, ¿no? Bueno, programas de reconstrucción de memoria, y eso puede llevarnos a perdonar, contar qué pasó, pero con la gente que ya ha superado un poquito el asunto perdonando, porque si llevamos una persona que nos cuente qué pasó y nos hable allá con rencor, pues eso no nos va a llevar nada a la reconciliación. Programas que busquen afectividad en la comunidad en lo positivo, o sea, educar a la gente en lo positivo, en verle lo positivo también a todas las cosas, aunque es difícil ya tocando un tema como de víctimas y victimarios, ¿no? Rescatar las doctrinas del magisterio, pero en un lenguaje más coloquial y radial, o sea, las doctrinas del magisterio que van siempre enfatizadas al amor, a la paz, reconciliación y todos estos temas afines. Y sobre todo una programación musical que invite a la paz y no a la discordia. Lo que nos decía ahorita la señora indígena, en la música también estamos educando, de acuerdo a la música que estamos poniendo. ¿Con quién se pueden hacer estos programas? Delegaciones episcopales que manejan las diferentes temáticas, o sea, las delegaciones de las diócesis que están yendo directamente a conocer el problema, lo que ocurre allá en cada una de las comunidades cercanas o lejanas de cada una de las diócesis. Abrir el espacio a las víctimas y a los victimarios. Y trabajo en conjunto con las emisoras universitarias. ¿Por qué? Porque están sacando ya productos de diagnóstico de todos estos temas también que nos pueden compartir a nosotros a las emisoras comunitarias, ¿cierto? De estos trabajos investigativos. Entre ellos pues está la RUC. Muy bien. ¿Listo? ¿Listo? Bien, un aplauso para ellos también. ¿Quién sigue? Allá, solo un segundo. Listo. En Nicaragua una radio católica. Luis, 30 años, hacía un programa infantil. En Managua, la radio católica, aire acondicionado, en fin. Y Luis quería resolver el asunto de por qué él por su programa solo transitaban 2 niños, cada 3 meses se iban, se rompía el proceso y tenía que recomenzar. Fuimos a visitar a Carmen Zamora, Radio Chavala, una de las radios más interesantes en toda América Latina, de las radios infantiles.
Carmen, en un barrio muy distinto al que vivía Luis, con la calle destapada, habiendo habilitado la habitación de uno de sus hijos para la emisora, así funciona Radio Chavala, lo recibe muy amorosa, nos sentamos, lo saluda y le dice: ¿por qué Carmen tiene 1000 niños dando vuelta en la radio y Luis solo llega a 2? Porque el programa de los niños de Luis lo hace Luis, con 2 niños. El programa de Carmen no lo hace Carmen. Si en nuestras radios comunitarias seguimos hablando solo nosotros, será nuestra voz. Si queremos ser como Carmen o queremos ser como Luis, amarrar. Y entonces Luis decía: hola amiguitos, bienvenidos al programa infantil. No funcionó. Entonces la recomendación de Carmen fue: no vuelvas al programa. Bien. Muy bien. En nuestra mesa de trabajo, compañeros de Zipaquirá, Tunja, Girardot, de Málaga, Santander, de Santa Marta y de Barranquilla, a la primera pregunta: ¿tenemos en nuestra emisora espacios para la reconciliación? Nuestras parrillas no tienen ese espacio como tal de reconciliación. Como emisoras católicas sí tenemos el espacio de evangelización que nos llevan a ese proceso de hablar de perdón, de paz y de reconciliación, pero programas enfocados especialmente en un lenguaje de reconciliación y paz no hay. Constantemente tenemos programas en los que hablamos sobre doctrina de la Iglesia, doctrina social de la Iglesia, sobre espiritualidad, sobre catecismo, sobre todo aquello que nos lleva a compartir la necesidad del otro, sí, pero en un lenguaje como tal que hemos aprendido y que también compartimos en la mesa, que ha sido un encuentro maravilloso porque ha sido, nos ha movido nuestra parrilla berracamente, nos hemos dado cuenta de que no estamos hablando este lenguaje como tal. Quizás porque nuestras localidades no han vivido los conflictos como los compañeros que nos han dicho, vivimos un conflicto diferente y no lo hemos planteado así, pero que hay que hacer nuevos programas. Ahora, para la segunda pregunta, sí hay que hacerlo. Y aquí conversábamos que lo ideal sería trabajarlo desde los contenidos, no deben ser ajenos a las realidades que manejan nuestros pueblos. Por lo tanto, debe ser algo así como un magazine que me permita interactuar con varias personas, que los realizadores sean nuestros locutores, porque ellos también deben aprender este lenguaje de reconciliación y paz, y que ellos sean, así como en el Evangelio, que uno es promotor de las buenas cosas, nuestros locutores también lo sean unos promotores de un lenguaje de reconciliación y paz y perdón, y que desde allí podamos invitar a las víctimas, podamos invitar a cada uno de aquellos que han pasado por estos procesos tan difíciles a hacer programas que nos inviten a educar a los demás. Sí, lindo, un aplauso para ellos. Hace poco conversé con Alberto Arévalos, era el jefe de comunicaciones de Google, ahora está en Facebook en América Latina, y dice Arévalos que quizá la red social sea el mejor lugar por el cual corre una información terminado un programa de radio. En el libro de Andrés Oppenheimer cita cómo este muchacho, el creador de WhatsApp, va a pedir empleo hace 8 años en Facebook. El jefe de personal no lo contrata. Él termina muy mal, destrozado, y luego toca la puerta 5 años después de Twitter y le dicen: aquí usted no tiene espacio. Publica un tweet en el que dice: esta vez no fue, en otro momento será. Y él fue el que creó WhatsApp. Ahora se lo ha vendido a Facebook. Y el jefe de personal debe estar revolcándose en este momento por no haberlo contratado. Pero quien a nada se atreve, nada consigue. Entonces, hay que caminar en ese sentido. Hay una diferencia entre el nativo digital y el migrante. El nativo da clic y luego mira qué pasó. El migrante quiere saber qué va a pasar. A nosotros nos gusta saber qué va a pasar. Pero así no funciona el mundo hoy. Hay un autor, tiene un texto que se llama La sociedad líquida, el mundo líquido, Bauman. Y él dice algo que es muy lindo, me parece fundamental. Dice: ahora lo líquido, ¿qué es lo líquido? Entonces él dice es algo que así es. La sociedad líquida, y es el líquido. Dice que la sociedad de hoy somos líquidos.
no lo puedo atrapar, sapo. Es volátil, es frágil, es cambiante, es volumen, no es dura, la sociedad es líquida. Por eso la gente quiere migrar de un lugar a otro, pasar de un soporte a otro. No le pide a un joven que se quede quieto porque no tiene qué hacerlo. Quizá usted lo hizo en su pasado porque era duro. Hoy la sociedad es así, líquida, líquida, no se puede atrapar. Así piensan los jóvenes hoy, de una manera así. Es otro mundo. Y en esa sociedad líquida, nosotros tenemos que pasar de sólidos a líquidos. Y todo cambio cuesta. En los cambios se sangra. Y para cambiar, ¿qué podríamos hacer? Abrirnos a los demás. Permitir que los demás nos permeen y nos toquen. Porque si no, nos vamos a quedar en 1991 cuando estamos en el 2015. ¿Quién sigue? ¿Terminamos? Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna reflexión final a propósito de las preguntas que nos hacíamos? ¿Alguien quiere tomar la palabra para cerrar este tema? ¿Sí? Ahí está. Yo pienso que en este proceso en que estamos, porque nos hemos metido en un proceso de revisión, de cambio, de reestructuración de la filosofía de nuestras emisoras, porque si algo nos distingue de las comerciales es que nosotros tenemos una filosofía. Las comerciales no tienen unas ganancias, unos intereses, nosotros una filosofía que hay que mantener. Entonces, dentro de ese contexto, yo creo, ahora ante la pregunta que se nos hacía, ¿con quiénes haríamos? ¿Qué nuevos programas se tendrían que implementar? Yo creo que se impone un centro nacional de producción para nuestras emisoras. Y quizá un centro regional o diocesano de lectura de esas programaciones para adecuarlas y transmitirlas y bueno, para traducirlas a la realidad regional o allá local. Pero se impone un centro de producción. En segundo lugar, se impone también un encuentro de las emisoras católicas no anual, sino que esto ya nos lleva a unos encuentros más cercanos, más periódicos, para estar revisando, para mantener esa unidad y esa filosofía o esa espiritualidad, diría yo. Hoy nace, en este encuentro nace una espiritualidad para nuestras emisoras. Muy bien, gracias. Andrés Dinartes, Costa Rica, Podemos Volar. Podemos Volar es una de las tantas experiencias de las llamadas radios locas en América Latina. Por favor, le prestamos el micrófono. Y Andrés Dinartes dice, bueno, lo que nosotros hacemos en la radio es darle la palabra a las personas enfermas mentales. Y entonces ellos hablan y se expresan. Y dice, el afecto se afecta y al verse afectado, nosotros no detenemos un programa de radio, continuamos en él. Porque para Dinartes y para las radios locas en América Latina en general, lo que ellos hacen es descender del pedestal. Dan Gilmour, el gurú del periodismo moderno, baja del pedestal, desciende, únete con las audiencias a la discusión que hay en las facultades de comunicación, porque el canal Caracol ha dicho que usted puede grabar la noticia, ¿no? Y dice, el periodista soy yo soy el periodista. Bueno, a eso se generó una reflexión en las escuelas de comunicación, pero la comunicación va hacia allá. Es decir, las personas tienen el poder, las personas tienen el rol y el poder ya no lo tiene necesariamente el medio de comunicación. Carlos Bermúdez, Caracol, Pedro Angarita, RCN, pero puede pararse alguien y decir, Juan Suárez, y tengo un emprendimiento en la web, y es tan válido como lo otro. Todo es igual, porque hoy la sociedad es la que tiene más valor. Digamos, hemos encontrado eso que siempre lo habíamos tenido allí. No es el medio. Son los usuarios los que en la cadena de la comunicación le dan poder a las personas. Por eso los youtubers, muchachos en internet que se hacen millonarios a través de YouTube, porque la gente los sigue y los retuitea. Sí, queríamos compartirles una experiencia que nosotros tenemos en escenario.
nosotros somos una emisora online y hemos hecho unas alianzas estratégicas con organizaciones sociales. Tenemos un programa que se llama Sintonízate con la Paz y nos unimos con unas organizaciones como Justa Paz, Red Pro de Paz y la Fundación Arcoíris. Y con ellos se hace trabajo de paz, pero desde las regiones. Ellos van por todas las diferentes ciudades y lugares de Colombia y traen obviamente contenidos y hacen diferentes formatos, ya sea crónicas o reportajes, pero contado desde la gente. Y eso es lo que se reproduce todos los miércoles. Precisamente mañana aquí ellos van a hacer su programa. Ellos tenían una charla esta tarde, pero por cuestiones de tiempo no pudieron asistir. Otro de los programas que tenemos se llama Conmemora Radio y se hace con el Centro Nacional de Memoria Histórica. Entonces, toda su experiencia de las regiones pues queda compacto en un programa de media hora. Y hoy ese programa se está pasando en un trabajo colaborativo con la Red de Radio Universitaria de Colombia. Frente al segundo punto que ustedes expusieron, pues quería contarles como que uno puede trabajar muchas maneras, contenidos. Entonces, por ejemplo, tener trabajos colaborativos. Ejemplo, nosotros nos reunimos con 3 emisoras online de La Sabana, de Uniminuto y de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Hicimos una serie radial de no violencia, son 12 capítulos y tomamos diferentes enfoques. Mañana espero poderles regalar una producción para que ustedes la escuchen y la puedan compartir con sus oyentes. Y otra actividad que uno puede hacer es definitivamente tener trabajos colaborativos. Aquí cuando ayer se presentaron, vi que tenían muchas redes de emisoras individuales. Pues una manera de eso es que esa misma red de trabajos individuales, de emisoras individuales, construyeran una pieza, hiciéramos una pieza radial y que luego se compartiera con otros. Creo que este es un escenario donde nosotros podemos crear contenidos e intercambiar los contenidos para ser escuchados en todo el país, porque creo que aquí tenemos una gran parte de Colombia está cubierta con nuestras radios. Muy bien, muchas gracias, un aplauso para ellos también. Argentina, 36 millones de habitantes, Buenos Aires es una de las ciudades, de las 20 ciudades que tiene más de 10 millones, 18 millones concentradas. La Colifata, los locos enfermos hacen este programa. Es medianoche, estamos escuchando La Colifata, el reloj de campana suena misterio, ding dong, ding dong, es la hora de los fantasmas. Si sos séptimo hijo de madre viuda, te convertirás en lobizón. Si sos Drácula, te convertirás en vampiro. Y si sos cuerdo, te convertirás en colifato. Y abandonarás tu paralizante y triste cordura. Los colifatos unidos jamás seremos vencidos. Ding dong. Forma. Nuestros cabezotes. En Voz Day, el programa Hablando con Jesús. Conduce el Padre. Bienvenidos. Los cabezotes tienen que ver con el vestido de la emisora. La forma como uno se viste es como suena la radio. Y una radio se viste con sus cabezotes. El programa número 1 en Argentina en la FM. ¿Cuál es? Muy bien, este es el cabezote. Mucho cuidado, ¿ok? Ok. A la derecha del tablero hay una palanca que controla los motores. Sí, la veo. Bien, ¿Qué hago? Bájala lentamente. Bien. Bien, eso es, muy bien. Enfrente hay un botón rojo. ¿Rojo? Debes pulsarlo para desplegar el tren de aterrizaje. ¿Rojo? ¡Ay! Tranquila, Stephanie, lo haremos juntos. Al frente tuyo, botón rojo, ¿ok? ¿Rojo? Sí, rojo. ¿Rojo? Tranquila. ¡Ay! ¿Rojo? ¿Dónde está? ¿Rojo? ¿Cuál es? ¡Uy! ¡Me estoy perdiendo! ¿Cuál es? Si no lo encuentro, ¿cuál es? Grace. ¿Cuál es? No sabía que me olvidaba de algo. Ay. Escucha, Estefanía, ten firme. No lo encuentro, ¿cuál es? Buena suerte. Adiós. ¿Cuál es? ¿Por qué una emisora suena más bonita que otra?
justamente por el vestido. Y el vestido de un programa de radio empieza con el cabezote. Pero también hay campañas. ¿Cuántos programas hemos hecho nosotros sobre el abuso infantil? Érase una vez un chiquito lindo que era abusado por su propio tío. Y había también un viejo vecino que era violador de niñas y niños. Todas esas cosas había una vez, pero mucha gente no quería ver. Todas esas cosas había una vez, pero mucha gente no. Una de cada 10 personas ha sido abusada durante su niñez o adolescencia. Más de la mitad fue víctima de una persona adulta conocida. Los abusadores de ayer y de hoy cuentan con un cómplice: el silencio. Abuso infantil. De esto sí se habla. El vestido de la radio también tiene que ver con los comerciales. Aquí va un comercial sobre librerías. Pepe, ¿Qué pasó, Vero? tengo que decirte algo. ¿Qué tienes? No, mejor luego te digo. ¿Pero qué tienes? Dime. ¿Estás seguro de que quieres saber ahorita? Sí, quiero saber. ¿Qué tienes? Es que creo que estoy embarazada. Terror. Libros de todos los géneros y corrientes en librerías Gandhi. Vestir una emisora, vestir la radio, el cabezote, la campaña, el comercial. Un comercial sobre higiene bucal. Yo siempre me he comportado bien con ustedes. Aparezco sonriendo en todas las entrevistas, pero la verdad, hay veces que no quiero hablar porque me han colmado la paciencia. Y no tengo por qué pedir perdón a nadie por lo que pasó, porque no fue un delito. El señor que trabaja para mi seguridad tuvo que reaccionar de esa manera. Lo que hizo fue utilizar su arma de trabajo, igual que ustedes cuando tienen una cámara. ¿Un consejo? Cuida tu boca. Cepilla tus dientes 3 veces al día. Usa hilo dental. Y visita a tu dentista cada 6 meses. Secretaría de Salud. Este gusta también. Ya lo hemos escuchado varias veces. Cristo es refrescante. Cristo te quita la sed. Cristo te vuelve a la vida. Refresca tu vida con Cristo, la chispa que te da vida. El consumo excesivo de este producto da la vida eterna. Recomendado para pecadores de todo tipo. Otro. Si tu vida ha sido un completo... No te preocupes, ya está a tu servicio Taller Mecánico Vida Nueva, bajo la atención del experimentado maestro mecánico Jesús y su equipo de ayudantes que son todos unos ángeles. En Taller Mecánico Vida Nueva, el maestro Jesús de Nazaret se especializa en enderezado de vidas, soldadura y reparación de matrimonios, revisión de niveles de amor, pintura nueva para vidas con abolladuras y el mejor servicio de lavado de pecados. Aprovecha la promoción, pide cualquiera de estos servicios hoy y tu familia recibirá los beneficios sin costo al instante. Taller Mecánico Vida Nueva de Jesús de Nazaret, con sus sucursales en una iglesia cercana a ti. Preguntamos en 20 países cómo suelen saludar en los programas de radio. Y la conclusión es la misma. Solemos hacerlo igual, por no decir la hora y todo lo demás, que es una inmensa repetición. O sea, nos hicimos expertos en repetir de un momento a otro, y forma parte de la verdad. Una radio católica, son las 4, señor alcalde, devuelva el dinero que se robó. En Venezuela nos sugieren cómo empezar y despedir un programa de radio. Bienvenidos a nuestro programa de hoy, que será muy especial porque tenemos muchos saludos para ustedes. Por supuesto, es nuestra serie de saludos y despedidas en radio. No soy yo quien lo dice. Le pregunté a varios jóvenes radioescuchas y me dijeron que así comenzamos los programas de radio aquí en Venezuela. Buenos días, queridos oyentes. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa. Hola, ¿qué tal, amigos de Ciudad Guayana? Les saluda Milagros Cordero. Muy buenos días, queridos oyentes. Les habla Mariana Moreno. Buenas tardes, gente de Ciudad Guayana. Bienvenidos a su hora de la tarde.
Vamos, no es que no saludemos a quienes nos escuchan, pero es lo primero que tenemos que hacer. Por ejemplo, Échame a mí la culpa de lo que pasé. pues entonces aprovechemos una hora de total impunidad, porque aquí nadie tiene la culpa. ¿Se anotan? Pues bienvenidos, porque así comenzamos nuestro programa de hoy. Este programa se llamaba Nadie tiene la culpa, lo que daba pie para jugar de esa manera y cada día comenzar con un clip musical distinto sobre el tema de la culpa. Un poquito jocoso, un poquito en broma. Utilizábamos el clip como pie para algún comentario que nos incluyera a todos en el ánimo del programa y arrancábamos con una canción. Después de la canción saludábamos a todo el mundo, ahora sí, pero ya habíamos comenzado de una manera distinta. Se pueden hacer otras cosas también. Desatarse entonces también forma parte del vestido de la radio para que suene bonita. Son las 6:30 de la mañana. Hora para que la mujer descanse y el hombre trabaje. Namin ba 6 o'clock and 30 minutes babalika mayrin nani resbriaya ba wake nanani work takaya. Son las 12. La forma de presentar la parrilla de programación. Son las 12:30. Es la 1. En la mañana un niño, a mediodía un adolescente, como los en la tarde un adulto y en la noche un anciano. Una radio católica. Son las 5 de la mañana, hora de apoyar al campesino. Son las 2. Son las 2:30. Son las 2:30. Son las 8 de la mañana, hora de hacer la paz. Son las 8:30, hora de que nuestros medios de comunicación informen y no deformen. Son las 9, como las ciudades que visitó Pablo en su primer viaje. Son las 10, como los mandamientos. Son las 11, como los hermanos de José. Son las 12, como los apóstoles. Es la 1, como la iglesia. Vestir la radio con ideas que tienen que ver incluso con la misma presentación del dial en las mañanas, cuál es la apertura de la emisora, si nos va a permear, como dice el padre, de manera transversal el tema de la reconciliación, cómo poder jugar con tantos elementos que tiene la radio, crear un personaje, por ejemplo, para que nos hable de ese tema. Aquí está el monólogo. Maldito niño, ya podrías dejar de molestarme. ¿Quién diablo se cree que es como para manipularme a su antojo? ¿Con quién se piensa que está tratando? ¿Con un simple muñeco de goma? En realidad sí, pero no cualquier muñeco de goma. Si se piensa que puede hacer cualquier cosa conmigo por el solo hecho de tenerme en sus manos por voluntad de su madre, está confundido. ¡Ah! ¡Suéltame ya! Ya verás lo que te sucede. Utilizaré todos mis poderes. Invocaré al rey de los muñecos para que me ayuden a librarme de ti. ¡Rufián! Alabados sean muñecos del más allá. Benditos Teletubbies, intercedan por mí ante este niño molesto. ¡Ay, sí! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Soy feliz! ¡Lero, lero, lero, lero! No, 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 no. Cambia esa cara, por favor. No lo hagas. No, 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 no.
Cristo, tu madre vendrá y me recogerá y tendré que volver a tus manos. No. Bueno, está bien. Solo me queda resignarme a que soy un muñeco de goma cualquiera y que mis poderes no sirven absolutamente para nada. ¡Maldita seas! ¡Juega! Pero por favor, deja de apretarme. Una radio católica identificando su dial. Desde el lugar donde abunda el agua, pero nos falta en casa, transmite Radio Católica Cupiacumi 94.7 FM. Un cayuco, un pez, una tortilla, una playa, 2 lagunas, 3 colegios. Radio Católica Cupiacumi 94.7. Mientras en los demás países del mundo los niños se entretienen con juguetes, aquí en La Mosquita nos entretenemos escuchando Radio Católica Cupiacumi. Es claro que tenemos el fondo, el asunto es la forma. Y formas hay muchas, ¿no? Por supuesto, de contar. A ver, Víctor del Águila es un hincha de fútbol. Lo han visto, ¿verdad? Un hincha más. Vivió una infancia feliz hasta que a los 12 años tuvo un accidente que le cambió la vida. Después de electrocutarse y caer desde 15 metros de altura, perdió sus brazos. El fútbol me trajo de vuelta a la vida. El amor por el fútbol lo sacó adelante y lo llevó el 25 de junio de 1978 a ver la final de la Copa Mundial de la FIFA. 35 años atrás repleto, no entraba un alfiler. Acostumbrado a superar las barreras que le pone la vida, Víctor salta el alambrado y corre descontrolado por el césped del Monumental. Tarantini explota de la alegría, tiembla, se le aflojan las piernas. Filiol cae de rodillas y se encuentran en el borde del área. Ahí viene Víctor. Entonces sí, nace el abrazo más famoso de la historia del fútbol. El abrazo del alma. Es el nuevo campeón del mundo. Es una pasión enorme, el fútbol no tiene límite. Hoy, los 3 protagonistas se reúnen para revivir ese abrazo. El que nos enseñó que al fútbol se juega con los pies y con el corazón. Y la Copa del Mundo se levanta con el alma. Por eso, que la levante Víctor. Claro, la chispa de la vida, el evangelio, ¿no? Pero no, es Coca-Cola. Bueno, es la, digamos, la capacidad de contar las historias, ¿no? Yo creo que el fondo lo tenemos, el asunto está en cómo contamos la historia. 2 para terminar, me quedan 3 minutos. Una radio católica en Honduras, en La Mosquitia, una zona selvática. La gente se hace en la entrada de la radio y por 500 pesos tiene derecho a hablar 3 minutos, el derecho a la comunicación. O sea, la gente paga un dinero y habla. Se llama Karma Binkanani, directo al corazón en Misquito, y las personas hacen la fila y hablan en la radio, porque para eso es nuestra concesión, para que ellos hablen, no para nosotros. Digamos que una idea linda podría ser desprenderse y ver que evidentemente el mundo ha cambiado, los programas que hacemos seguramente hacen mucho bien, pero vale la pena repensar, y ese es el tema de la reconciliación, cómo vamos a permear toda la parrilla de programación con esos lenguajes, porque digamos, seguir nosotros haciendo los programas solos no vamos a ser capaces, también nos vamos a reventar. El ejercicio de la comunicación en esta emisora católica, pues hay una experiencia muy linda también en el tema del rosario. 2 señoras hacían el rosario en la cabina, luego
Una estaba en la cabina y la otra en el barrio, y la llamaba a su casa. Después decidieron ir a distintos lugares. Luego decidieron visitar las clínicas y los hospitales. Ya tenían un equipo de 4 personas. Y un día, con tan mala suerte, desde la radio católica, la señora está en el estudio haciendo el rosario y sus 3 corresponsales estaban en el hospital visitando a una niña que había tenido un accidente, y estaba allí la familia, por supuesto, ajena de todo el sentimiento eclesial y demás. ¿Y esa señora qué hace ahí? Esa señora no ve que la muchacha está enferma. No, es que ellos vienen de la emisora. ¿Qué hacen aquí en la emisora? No, es que ellos vienen a hacer el rosario. No, pero eso. Y entraron. Y el muchacho, obviamente también muy distante de toda esta circunstancia eclesial y tal, con tan mala suerte o tan buena suerte que la muchacha logra recuperarse. El muchacho hoy es abogado, trabaja con la Iglesia Católica, es un servidor de la Iglesia y está a punto de ser diácono. Entonces, a veces uno habla mucho en la emisora y eso está bien, pero estos testimonios también mueven, ¿no? Y quien más logra mover es la gente. O sea, nosotros solos posiblemente no vayamos a poder. Tenemos que empoderar a las personas. Porque si no, no existiría en el ecosistema de hoy. ¿Cuántos de ustedes han estado conectados mirando sus dispositivos móviles? Muchos. Porque ese es el mundo actual. Decirle a alguien que se desconecte, por favor. El que tiene que conectarse es uno. El problema con los estudiantes en las aulas no es que los estudiantes usen los dispositivos móviles. El problema es que no los usen. Pero el primero que tiene que cambiar es el profesor. Y el primero que tiene que cambiar es el director de la radio. La reflexión es primero para nosotros y luego ofrecer los espacios. La tarea que estamos haciendo está bien hecha. Y ahora sí termino con esto. En Colombia hay casi 2.000 emisoras. Muchas de ellas son comunitarias. Habrá que decir que cuando el Ministerio de Comunicaciones entregó las emisoras, no sabíamos de esto. Y aquí en este lugar, yo recuerdo porque venía de parte de la arquidiócesis, yo estaba como jefe de prensa o en el tema de comunicaciones en la arquidiócesis de Bucaramanga, y yo venía aquí, recuerdo que nos contaban de las radios comunitarias, pero no sabíamos hacerlo. Y muchos sacerdotes en Colombia se lanzaron, seguramente como usted, con ganas y con deseos, y como usted, y como usted, y como usted, que el obispo lo llamó un día y le dijo: padre, le encargo esa emisora, y a usted le pusieron ese problema, y a usted también, y a usted también, y sea como sea, lo hemos venido haciendo, y eso está bien, y la Iglesia bien puede estar feliz, satisfecha y contenta, porque se ha respondido como se ha podido, y eso está bien, y ese es un logro, y querrámoslo o no, ustedes están en la historia de la radio de Colombia, gústele o no, padre. Usted forma parte de la historia de la radio de este país, de la historia de la radio en su ciudad. Por eso, yo creo que el Departamento de Comunicaciones, desde su nacimiento, debe sentirse más que feliz y contento, porque muchos de ustedes, como el padre Carlos, se lanzó al vacío y sin paracaídas. Y muchos, y empezaron los emprendimientos y le hicieron, y las emisoras van aquí vamos, pero hay un nuevo momento, hay un país que seguramente se pueda transformar, y en manos de nosotros también está leer los signos de los tiempos y leer esa transformación. El primer renglón para felicitarlos, para aplaudirlos, para agradecerles y para valorar todas las noches difíciles, los días complicados que seguramente han pasado. Tener parroquia y tener emisora debe ser un camello horrible, primero. Y segundo, para invitarlos también, no están solos, está el Departamento de Comunicaciones y muchos otros organismos o instituciones en América Latina que los pueden acompañar en la iniciativa de llevar adelante sus emisoras. Así que felicitaciones y mirar siempre con mucha ilusión lo que puede pasar. Unirse con los demás, unirse con los demás, unirse con los demás, trabajar con los demás. Ya no oyentes, mejor participantes. No les digamos queridos oyentes, más bien que la gente ya no nos escuche más, que la gente vaya a la radio a hacer programas. A todos una feliz tarde, muchas gracias.